Bueno, buenos días a todos. La verdad que sigo feliz y entusiasmado con este programa que junto a Marga Marga TV y que está auspiciado por la revista TEL, estamos absolutamente entusiasmados porque esto es un tremendo logro para ustedes. ¿Pero por qué para ustedes? Porque en este programa lo que vamos a desarrollar es cómo tú puedes pasar de cero a inversionista. Como les dije el programa pasado, para pasar de ser inversionista hay 4 etapas que son absolutamente clave. Una es, obviamente, el ser empleado. Chile necesita muchos empleados. Y como lo dije, el 80% de Chile son empleados. Y no tiene nada de malo en eso. De hecho, yo fui empleado más de 25 años. Pero del empleado uno tiene que tratar de tener ese bichito, esas antenas paradas, esas ganas, esa pasión, para lograr ser autoempleado. Ese autoempleado que es el típico emprendedor que es más, hoy día es más del 15% del país, hoy día son esos emprendedores. Pero ojo con ser emprendedor, porque el emprendedor también tiene los riesgos asociados de ser emprendedor. Ese riesgo que te puede llevar al éxito o ese riesgo que te puede llevar al fracaso. También comentamos que el 90%, que es una cifra que me impacta, que el 90% de los emprendedores fracasan el primer año. Y luego, los que pasan al segundo año también fracasan el 50%. Y me llama la atención porque también cuando uno empieza a leer sobre emprendimiento, sobre emprendedores y uno toma más lectura, el 90% de los libros hablan del éxito, siendo que el 90% son los que fracasan. Entonces hay una disyuntiva impresionante. Hay ciertos libros, y lo que también les comenté es que yo he leído mucho literatura respecto al emprendimiento, y hay un cierto libro que también hablan del fracaso. Hay un libro que se lo recomiendo que se llama El libro negro del emprendedor. Es un libro que absolutamente lo que habla es del 90% de lo que no hay que hacer. Nosotros queremos con este programa, junto a Marga Marga TV, tratar de bajar esa tasa de fracaso. Si nosotros logramos que un gran porcentaje de ustedes logre esa tasa de fracaso y le ayudemos a andar en un camino mucho no tan empedrado y ojalá un camino más asfaltado, nosotros vamos a lograr lo que nosotros quisimos con este programa. Así que bueno, luego de ser ese autoempleado, y ojo con el autoempleado, porque el autoempleado también es, cierto, estar metido en una cárcel. El autoempleado, tú te generas tu empleo, pero es súper importante tener claro 2 conceptos. Y el primer concepto es que cuando tú eres autoempleado, eres emprendedor, tú tienes que generar tu empleo, que se llama el ingreso activo, y por otro lado, tienes que tener los dividendos. Y esos dividendos que se llaman los famosos ingresos pasivos. Entonces, al ser autoempleado o emprendedor, ojo con eso, porque hay muchas personas que son emprendedores, pero no se ponen un sueldo. Y al no ponerse un sueldo están totalmente subsidiados. Si tú crees que en el mercado tú vales 1 millón o 1,5 millones o los 800.000 pesos, es importante que te coloques esa cifra como sueldo y que tú seas parte del gasto. Tú tienes que ser parte de los costos de esa empresa. Y mensualmente tú tienes que autopagarte. Pero no puedes estar tranquilo solamente logrando ese ingreso, porque el ingreso más importante va a ser esos dividendos, va a ser esa utilidad obtenida. Así que ojo con los dobles ingresos. Hay cierta gente que dice que en un futuro, cuando ya tengas más de 50, 55 años, es importante tener múltiples ingresos. Y más adelante vamos a ver un detalle de qué significa tener múltiples ingresos. Y vamos a hablar, por un lado, de los ingresos activos y por otro lado, de los ingresos pasivos. Como le comenté, yo soy regional. Soy más bien de Villa Alemana. Mi abuelo vivió en Villa Alemana toda su vida, en la calle Maturana. Ahí tenía una pequeña parcela donde cuando chico yo tenía la fábrica de estuches. Esa fábrica de estuches donde yo busqué ese problema que tenía mi papá en la óptica italiana, encontré una necesidad, esa necesidad la moneticé. ¿De qué forma? Hice una fábrica de estuches. El programa pasado comentamos cómo fue el trayecto para lograr eso y les comentaba que yo, en su minuto, para poder tener esa fábrica de estuches, estudié en forma vespertina. Estudié en forma vespertina ingeniería comercial en la Universidad del Mar y viajaba todos los días en mi Suzuki Fronte Verde que le decían la luciérnaga. Imagínense, el verde es el verde fosforescente,
atrás no tenía ventana, y me acuerdo que en ese entonces yo colocaba, bueno, una casetera en el medio para poder colocar música. Pero ahí empezó mi vida como emprendedor. Ahora, la verdad que no me quedé contento solamente con eso. Como les comenté en su minuto, que existían los famosos fax, nos llegaban los pedidos con los estuches, llegó un segundo periodo que en el día a día, dentro de la universidad, dije, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otro negocio puedo desarrollar en forma simultánea? Y ahí, que también un concepto súper importante, es solo o con socios. O sea, si ustedes están buscando un emprendimiento, andan buscando alguna empresa, ¿qué será mejor? ¿Hacerlo solo o con socios? Después tenemos un capítulo 100% orientado a eso, a explicar en detalle qué será mejor solo o con socios. Y hay un tema que es fundamental al elegir ese socio. De todo tipo, muchos emprendedores que iban a mostrar su producto, y como yo siempre digo, es súper importante cuando hablamos de marketing y ventas. Marketing y ventas es lo más importante. Ustedes tienen que promocionar, porque si ustedes tienen un buen producto y nadie lo conoce, la verdad que están absolutamente muertos. Lo más importante es dar a conocer ese producto. Y ese producto hay que darlo a conocer en base a marketing, y eso claramente estamos hablando de lo que son las famosas redes sociales. Yo fui, siendo que, como les comentaba, yo tengo varias empresas, donde ninguna empresa depende de mí del día a día, ninguna. Yo soy más director, pero mi socio en toda esta empresa es el gerente general, el que está metido en el día a día. Yo estoy más viendo otros temas y él está más metido en el día a día. Y en la parte operacional, que es todo un tema, lo ideal es que ustedes puedan saber delegar. Es importante delegar, es la única forma que ustedes pueden crecer y es la única forma de que ustedes pueden pasar de ese famoso empleado o autoempleado que llamamos a ser un empresario. La diferencia entre el empresario y la diferencia con el emprendedor es que el empresario es el que supo delegar. Y el que supo delegar para que la empresa pueda funcionar sin él y él pueda irse a la playa sin problema o de vacaciones y la empresa sigue trabajando para él. Bueno, acá quiero comentarles más o menos de mi segundo negocio, porque así como hablamos el tema de los estuches ópticos, hay un segundo negocio por el cual me hice más conocido a nivel nacional, que es famoso Discoteca Kamikaze. No sé si se acuerdan estos locales que están en diferentes regiones, que tenían un avión arriba del techo, una famosa bandera, no sé si se acuerdan, esa funda de Jeep, la funda de Jeep que estaba detrás de los Vitara, una bandera roja. Bueno, esa fue una cadena que hicimos junto a dos grandes socios, que le mando un tremendo saludo a José Miguel Rollins y Antonio Calleja, que fueron los socios por los cuales yo partí. Fueron los socios por los cuales nosotros nos asociamos, siendo que al principio no éramos amigos, después sí lo fuimos, y cada uno hizo su labor específica. Yo estaba más un poco en la finanza, en la administración, en todo lo que era el crecimiento. Por otro lado, el Toño estaba más en la parte de operaciones, viajaba a las regiones, arrendaba los locales, se dedicaba a todo lo que es la apertura, que es clave. Y por otro lado, José Miguel, que estaba full orientado en el marketing y venta. Entonces, así como la empresa tiene un montón de etapas, de funcionalidad y de trabajo, es importante dividir esos trabajos. ¿Para qué? Para que no nos estemos topando nosotros en el día a día y cada uno haga lo suyo. Eso yo creo que fue uno de los grandes éxitos de Kamikaze, donde nosotros tuvimos, me acuerdo, casi 10 locales propios y adicionalmente tuvimos franquicia. El tema de la franquicia, no sé si saben lo que significa, pero el tema de la franquicia, que también el otro día estuve en un Zoom con una persona de Ecuador que estaba 100% orientada a la franquicia. La franquicia es cuando uno logra una marca, logra estar en la gente, tienes logo, tienes carta, tienes imagen, tienes publicidad, tienes en este caso seguidores, y la marca ya se hace conocida. Hay mucha gente que lo franquicia. Es decir, si tú vas a colocar un pub, en este caso hablemos de Kamikaze, en regiones donde yo como empresario a lo mejor era muy lejano estar en Coyhaique, en ese caso me convenía a mí franquiciar.
Y franquiciar era una persona que quería estar en Coyhai, que nos llamaba, querían tener el nombre Kamikaze, y nosotros hacíamos un contrato y obviamente nos pagaba un fee por la marca Kamikaze y un porcentaje de las ventas. Pero él lo que tenía que hacer es solamente abrir, porque nosotros le dábamos la carta, le decíamos cómo hacer los tragos, le hacíamos las frases radiales, los famosos free pass, los descuentos, y le hacíamos toda la parafernalia para que a él le vaya bien, pero claramente estábamos muy preocupados que nos renueve año a año. Entonces era súper importante hacer lo que se llama un win-win, que cuando hagamos un negocio es súper importante preocuparse de que no solamente tú ganes las lucas, tiene que ser un negocio compartido. Ambas partes tienen que ganar la plata. Pero el negocio Kamikaze surgió de una forma más natural, porque en ese entonces, cuando estábamos en la universidad, nosotros arrendábamos el famoso, en la calle Bon, no sé si se acuerdan, pero bueno, la gente mía que tiene más hoy día o los que tengan más de 40 años, se van a acordar de la famosa discoteca Scratch. Esa estaba en la calle Bon. Y nosotros lo arrendábamos solamente los días viernes, un viernes al mes. Imagínate que nosotros teníamos 18, 19 años y arrendábamos la discoteca un día viernes. Nos costaba, me acuerdo, 400.000 pesos en la noche y adicionalmente incorporábamos 200.000 pesos en publicidad, comprábamos el trago, nos gastábamos como aproximadamente 1 millón de pesos. Y empezamos a repartir entradas con descuento. Con esta entrada pagas 4.000, con esta entrada pagas 3.000, incluye un trago, incluye la famosa piscola, y en la noche la llenábamos. Imagínense, éramos 3, en ese entonces creo que nos ingresábamos, no sé, 2 millones, 2 millones y medio, teníamos un costo de 1.200.000, y en esa misma noche llegábamos y nos repartíamos las ganancias. Cada uno se llevaba como 400, 500.000 pesos por noche en efectivo, y pasándolo más encima, bien, porque estábamos en la edad pero precisa. Y eso nos empezó a gustar una noche, después arrendábamos 2 noches al mes, después 3 noches al mes, y al final terminamos con el primer Kamikaze ahí en Reñaca. Creo que la inversión de ese mismo Kamikaze creo que la pagamos en 6 meses, y de ahí no paramos. Después abrimos Santiago, después abrimos Serena, después abrimos regiones, llegamos a tener 9 o 10 en Pucón, los que son de Pucón, los que son de Iquique. La verdad que estuvimos en todas las regiones y después estuvimos en 3 de franquicia. Así que los que me están viendo, estoy claro que algunos de ustedes o muchos de ustedes de alguna forma fueron parte de mi vida. Alguna piscola, alguna roncola, algún tequila margarita, alguna entrada tienen que haber pagado. Y así que ese fue como mi crecimiento y nuestro crecimiento como empresario. Fue una cadena muy importante, como les decía, llegamos a tener 18, estuvimos en todas las regiones, y después, ¿qué pasó? Que con el transcurso del tiempo, igual habían complicaciones, me acuerdo que los locales tenían arpillera, era mucha madera, y claramente las compañías de seguro no las aseguraban. Y teníamos ese tremendo riesgo de qué pasaba si nos pasaba algo, qué pasaba si se quemaba, qué pasaba, cualquier problema, y en la práctica podíamos haber perdido todo lo invertido. Y fue lo que pasó. En algún minuto se nos incendió, me acuerdo, el local de Temuco, entero, no quedó nada. Menos mal que fue durante el día, no hubo un día de lluvia y no hubo ningún fallecido ni nada. Pero claramente se perdió un local y al final uno ya, la noche, yo creo que debo tener más noches que todos ustedes juntos, porque estuve durante 3 años, 4 años abriendo a las 10 de la mañana, cerrando a las 6 de la mañana durante todo lo que es el verano, 80, 90 días seguidos. Imagínense lo que significa eso. Pero la gran importancia de esto, también como aprendizaje, es el rubro que estábamos metidos. Imagínense el rubro en la noche, con mucho trago, con mucho de todo, pero ninguno de los 3 socios ni tomábamos ni fumábamos. ¿Por qué? Porque lo profesionalizamos. Fue un negocio totalmente que de la noche, que era raro encontrar gente dueña de locales, entre comillas, sanos, que lo hayan profesionalizado. Y lo otro que era súper importante era seguir al cliente durante el día. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacen nuestros clientes durante la noche? Jugaban, no sé, rugby, en ese entonces tenis, después estaba el famoso Gym Fan Race, y nosotros auspiciábamos todo lo que eran deportes sanos. Y hacíamos el Kamikaze Padel Cup, hacíamos Kamikaze Ride Cup, hacíamos Kamikaze Tennis Cup y empezamos a hacer campeonatos de diferentes deportes para que la gente que estaba en la noche lo seguíamos durante el día y así viceversa.
Aprovecho de comentar que todo este contenido, ya sea de emprendimiento o cómo uno puede llegar a empresario, está en mi Instagram, que es renzo.perocarpi. Lo tengo en el Instagram y también está en TikTok. Y adicionalmente está el Instagram de Marga Marga TV, que también aquí se los dejo en pantalla para que ustedes lo graben y después lo puedan revisar, porque todo este contenido vamos a tener un pequeño short en las redes sociales, pero también va a estar grabado posteriormente en Marga Marga TV, y también yo tengo un canal de YouTube que también es con mi nombre como marca personal, para que puedan revisar todos estos contenidos en forma posterior. Bueno, imagínense con respecto al emprendimiento, que también es un tema importante, es que uno siempre como que parte con algún negocio y sabe cómo va a partir, pero uno nunca sabe cómo van a terminar esos negocios. Nosotros pensábamos que el negocio era solamente ingreso de lo que era barra y puerta, que es lo que uno podría pensar en este tipo de negocio. Pero la verdad es que cuando uno se empieza a profesionalizar, empiezan a salir alternativas adicionales que uno ni siquiera lo había pensado. Llegó un minuto que todas las empresas, como nosotros llegábamos a un muy buen mercado, gente de 18 años, de 19 hasta los 30 años, mucha gente quería incorporar su marca dentro de Kamikaze. Y lo que hicimos fue hacer ciertos contratos, y me acuerdo que hicimos contratos con cerveza, y cerveza, por ejemplo, nos pagaba 4 millones por cada local. Después la parte, los cigarros, otro tanto. Teníamos un contrato con el vodka, teníamos un contrato con el gin, teníamos un contrato con todo lo que era marcas, Dentín, me acuerdo. O sea, todas las marcas querían ser parte del Kamikaze, e hicimos un contrato que decía, bueno, por cada local nuevo que abramos, cobrábamos tanta plata. Llegó un minuto que teníamos tantos auspiciadores que por cada local propio, solamente por abrir, imagínense, por abrir, ya teníamos un ingreso que eran como 50 o 60 millones de la época. Y hacerlo, construirlo, no costaba esa plata. Entonces, para nosotros era un tremendo negocio, porque nosotros solamente hacerlo nos costaba 60 millones. Una vez que lo abríamos, automáticamente cobrábamos de vuelta esos 60 millones a través de auspicio, y entrábamos al negocio con inversión cero porque ya estaba pagado. Entonces, el primer día de apertura, ya el negocio empezaba a operar y no teníamos deuda. Ese era imagínense que nunca pensamos nosotros en el inicio que el negocio iba por ese lado. Siempre pensábamos que el negocio iba absolutamente por lo que era ingreso en la entrada o trago. Y después fue trago, fue ingreso, fue franquicia, fue ingresos por auspicio, nos pagaban las marcas mucho por estar presentes. Después empezamos a hacer muchas promociones, empezamos a agarrar esas mismas marcas y hacíamos los famosos teams de verano. Y en Iquique, en Reñaca y en Pucón ocupábamos las mismas marcas y le ofrecíamos estar en la playa durante el día. Entonces, si nosotros teníamos, por ejemplo, la noche del pisco, durante el día nuestras mismas promotoras regalaban entrada en la playa durante el pisco, lo hacíamos en todas las sucursales a nivel nacional, y por tanto cobrábamos un adicional, un extra. Entonces, cuando ustedes emprendan, también tienen que prender bien las antenas, porque de repente ustedes creen que el negocio parte por un lado, que efectivamente es, pero a medida que ustedes vayan avanzando se van a dar cuenta que el negocio se puede ir para otro lado. Y a lo mejor van a encontrar algunos caminos que ni siquiera lo tenían pensado y pueden ser los más exitosos de todos. Hay otro libro que también se los quiero recomendar relacionado a esto, que se llama La Tercera Puerta. Así es, La Tercera Puerta. La verdad que es un libro de Alex Banayan, que también me llamó profundamente la atención, porque era un joven que estaba estudiando en la universidad, que lo que quería era entrevistar a los tremendos personajes, a los famosos como Warren Buffett, como Steve Jobs, como todos estos grandes millonarios que era casi imposible llegar. Pero su objetivo era lograr algún comentario, lograr estos consejos de estos grandes empresarios y hacer su libro. ¿Qué pasó? Que imagínense, él partió con esas ganas y terminó con otras, porque el libro que estaba pensado por esa forma se fue para otro lado. ¿Por qué? Porque le fue tan difícil conseguir esa reunión, esa entrevista, que llegó un minuto que casi desechó esta idea, pero usó la tercera puerta.
Y la tercera puerta también yo lo llevo a lo que me pasó a mí en el Kamikaze. En el Kamikaze me acuerdo que la primera cola para entrar, había una cola de 120 personas que querían, bueno, obviamente querían pagar sus 4.000 pesos para entrar. Estaba la famosa cola VIP, que es la cola VIP donde en vez de 4.000 pagaban 3.000 y a lo mejor tenían una entrada a un lugar más VIP, todos querían ser esos famosos VIP. Y de repente siempre yo veía una persona, porque como yo trabajaba ahí, me gustaba estar afuera, me gustaba estar en la puerta, me gustaba estar en la barra, estaba afuera, y siempre había un personaje que estaba ahí, pero no sabía si estaba en cualquiera de las dos filas, y al final entraba y lo veía adentro. Pero ese personaje que no pagó ni uno, porque estaba ahí haciéndole la lata al guardia, oye, déjame entrar, que no sé qué, y al final entraba. Yo no sé por dónde entró. No sé si entró por el baño, si entró por la bodega, por algún lado entró. Pero esa es la tercera puerta. La tercera puerta se refiere a que hay que buscar canales no tradicionales. La gente que anda, que está en la parte tradicional, vas a ser uno más. Si tú quieres trabajar, por ejemplo, acá en Marga Marga TV, y estamos buscando a alguien que quiera dedicarse al periodismo, por ejemplo, nos van a llegar 200 o 300 currículums asociados a esto. Pero si ustedes realmente quieren ser periodistas y realmente quieren trabajar acá, busquen llegar a los dueños a lo mejor de una forma no tradicional. Y en este libro da cuenta que, por ejemplo, que si él quería juntarse con Warren Buffett, analizaba y veía a dónde almorzaba, a dónde se estacionaba. Y él se estacionaba al lado, lo esperaba media hora, lo esperaba 2 horas, iba al restaurante, andaba buscando encontrarse con él. Y cuando se encontraba, obviamente, trataba de decirle en un minuto que quería ser parte de su empresa, que tenía la energía, que tenía la pasión y quería ser parte de su empresa. Entonces, esas cosas son cosas que llaman la atención. Si alguien a mí también me busca y me pasa un currículum de forma independiente, la verdad que por algún lado, claro, está entrando por la tercera puerta, pero hoy día hay que salirse de los esquemas tradicionales. Así que si ustedes quieren hacer algo, busquen, busquen esa tercera puerta. No se queden en los temas tradicionales, porque van a ser uno más de miles. Hoy día hay poco empleo, y cuando se está buscando un trabajo llegan miles de currículum, y si ustedes esperan que los llamen, pueden morir esperando. Así que lo que yo lo que lo llamo a que tienen que ser totalmente proactivos, dar un paso adicional, tratar de lograr el objetivo, y esa es la famosa tercera puerta, que es un libro que también se lo recomiendo ahí para que lo analicen. Así que bueno, cámara 1, cámara 2, ¿te tengo loco o no? ¿Ah? ¿No? ¿Está todo perfecto? Ya, vale. Después de este famoso kamikaze, que también llega un minuto que también usted dice, bueno, ¿por qué se acabó? No, no se acabó, nosotros vendimos el 50%, después vendimos el otro 50%. También ya la edad, yo ya tenía 30 y tantos años, pololeando 4 o 5 años, me quise casar, y la verdad que la noche también es un gran tema, o sea, uno no puede vivir de la noche, siendo que éramos sanos y todo, pero siempre hubo riesgos, porque como les comentaba que esto no tenía seguro, en cualquier minuto podía pasar algo y podíamos perder todo lo invertido. Y estaba este bichito inmobiliario. A mí siempre me gustaba una segunda opción, tratar de hacer algo en la parte. Yo sé que los bienes raíces es la industria más importante del mundo, y siempre quise hacer algo en la parte inmobiliaria, ya sea construir casas, construir edificios, estar en el área comercial, hacer algo. Y nosotros, imagínense lo patudos que fuimos, que sin saber, pero nada del área inmobiliaria, se nos ocurrió construir un edificio ahí en Reñaca con vista al mar de 8 departamentos, sin entender nada. Y ahí nos tiramos una piscina casi con el agua vacía, pero la verdad que tuvimos, me acuerdo que fue, si bien salimos jugando, lo pasamos bien, ganamos las lucas necesarias, no lo que estimábamos en un inicio, y así nació también el tema inmobiliario. Y como sabemos que dentro del empresario es súper importante la inversión inmobiliaria, también dentro de Distrito Emprendedor, de los 14 capítulos, hay 4 capítulos que son solamente de inversión inmobiliaria. Nosotros como Marga TV queremos enseñarle a ustedes lo que significa la inversión en la parte comercial, lo que significa en la parte residencial, qué es el bonopié, qué es la compra de departamento en blanco, qué es la compra de departamento en verde, ingreso el departamento terminado, cómo poder invertir, qué es el multicrédito, cuáles son las tasas hoy día actuales por las cuales uno se recomienda, dónde comprar, dónde invertir. Bueno, eso también viene en este programa, va a ir más adelante, pero continuando con la historia, hicimos nuestro
primer edificio, que la verdad que nos fue bastante bien dentro de no saber nada del negocio. Después hicimos un segundo, un tercero, y las cosas se van, la historia empieza a tomar cierta base. Imagínate que de repente llegó un cliente que quería comprar un departamento. Y también esta es una buena historia porque le dije, ¿sabes qué más? Pero él me dijo, mira, es tu último departamento, pero no me gustaría comprar aquí, me gustaría comprar en primera línea, primer frente al mar. Y la verdad que yo tenía la idea de hacer otros proyectos. Le dije, mira, si no es lo que más te apasiona, no me lo compres. Yo te voy a llamar un par de meses más y te voy a ofrecer el departamento que tú quieres en primera línea al mar. Ni un problema. Y resultó que a los 2 días me llega una carta con una tarjeta que era este cliente. Me dice, Renzo, la verdad que me encantó cómo la forma que me atendiste, no me quisiste meter este departamento a la fuerza, me diste una opción de comprar un departamento futuro y la verdad que me gustaría en algún minuto también ser parte del tema inmobiliario. Así que si te faltan lucas, me llamas y puedo ser tu futuro inversionista. ¿Qué me han dicho? Así pasó. A los 6 meses lo llamo, salió un terreno espectacular en Reñaca, me acuerdo que costaba mucha plata, no sé si eran 700, 300 millones, me acuerdo, en un remate. Y en esos famosos remates donde uno tenía que hacer una oferta, me acuerdo que lo mínimo eran 100 millones de pesos, y después se abría el remate y las personas podían empezar a ofrecer más hasta que se cierre. Bueno, pasó que fuimos los únicos en llegar, se adjudicó el remate, eran 100 millones de pesos que en ese entonces yo no los tenía, y llamo a este empresario y me dice, ni un problema, pero ni siquiera habíamos firmado una escritura, era una segunda conversación. Y me dijo, no te preocupes, la plata va a estar en tu cuenta corriente un día antes. Y así pasó. La plata estuvo un día antes, imagínate haber tirado un cheque de 100 millones de pesos que era rebotada pero por todos lados, y un día antes reviso mi cuenta y estaba la plata depositada. O sea, fue un tremendo empresario que confió en nosotros y de ahí nos hicimos socios de una muy importante inmobiliaria donde yo fui gerente general más de 20 años, hasta el 2019, que ahí se terminó la relación. Tenemos una excelente relación por otros motivos, y hoy día estoy totalmente independiente y dentro de mi empresa estoy full metido en la área inmobiliaria, sé lo importante que es, sé lo importante que es para usted tener ingresos pasivos, así que también incorporamos dentro del programa la parte inmobiliaria para que ustedes también puedan tener un futuro lo que es el famoso ingreso pasivo. Estimado, ¿qué opina usted? A ver, ¿qué es lo mejor? Siempre está esa pregunta. ¿Qué opinan atrás? ¿El emprendedor nace o el emprendedor se hace? ¿Qué opinan? Mira que yo hice una encuesta relacionada a eso. ¿Ah? ¿Se hace? Mira, les tengo una mala noticia a aquellos que creen que no pueden emprender. Hice una encuesta y después me metí en el famoso ChatGPT y el 20% de los emprendedores nacen con ese bichito, nacen con esa predisposición al riesgo, con el bichito de ser emprendedor, con esas ganas, con esa pasión, con esas ganas de tener una empresa, de correr los riesgos relacionados. Pero por otro lado, el 80% de los que son emprendedores se hacen. Y se hacen en la vida, porque cuando uno es empleado empieza a tomar ciertos conocimientos. Esos conocimientos en algún minuto uno se siente mucho más seguro porque ya tiene esos conocimientos adquiridos en el trabajo. Después también cuando uno aparte empieza a ser empleado, también uno aparte de leer, puedes leer, tomar mentorías. Entonces uno tiene que aprender a emprender. Entonces si uno aprende a emprender y más encima lograste conocimiento en tu trabajo actual, la verdad que te sientes mucho más seguro para dar ese paso. Porque los emprendedores tampoco hay que ser tontos, si nosotros no nos podemos tirar un piquero en una piscina sin agua. Lo ideal es tirar un piquero en una piscina con una base, y esa base es eso. Esa base es el conocimiento, son las habilidades, son la experiencia adquirida en el trabajo anterior. Así que la verdad que no le hagan el quite a ser emprendedores, porque
Hay muchos que me dicen, no, si yo no puedo ser emprendedor porque eso se nace con el bichito. Y yo digo que no. El 20% nace, pero el 80% se hace. Así que yo los invito a eso, a revisar dentro del día a día que ustedes hacen, del conocimiento que ya adquirieron, porque usted, mira, siempre tenemos a alguien que sabe menos que uno, pero siempre tenemos a muchos que saben más que uno. Pero esos que saben menos también tienes un tremendo espacio. Hoy día en las redes sociales uno puede ayudar a terceros, cobrarle por eso, hacer mini cursos. Uno ve en Instagram la cantidad de cursos que te llegan, pero hoy día son gente que hoy día tiene cierto conocimiento, que hoy día lo que está haciendo es tratar de monetizarlo. Así que siempre hay grandes desafíos y siempre hay grandes oportunidades para poder emprender. Así que es súper importante que de alguna forma tengan esas antenas paradas para que algún minuto ustedes sean emprendedores y esos emprendedores que traten de ser después empresarios. ¿Y cómo uno pasa de emprendedor a empresario? Solamente delegando. Si uno delega todas las labores, ustedes van a tener el tiempo disponible para poder ser empresario y después con esas mismas lucas uno puede llegar a ser inversionista. Entonces, el emprendedor que se hace es en base a educación, a formación, a experiencia, y les voy a dar algunos ejemplos a ver si es que saben. ¿Saben algunos de ustedes respecto a Airbnb? ¿Han escuchado la historia de Airbnb? Víctor, Fabián, Gaby, ¿no? ¿Nunca han escuchado la historia de Airbnb? Mira, imagínense esta historia. Como les comenté que el tema de las oportunidades nacen de la necesidad, nacen de las crisis, nacen de los problemas. Habían dos personas que se llamaban Brian Chesky y Joe Gebbia, no sé si lo estoy pronunciando bien, donde en San Francisco había una feria de diseño. Y en esta feria de diseño todos los hoteles están absolutamente repletos, llenos. Y estos eran dos amigos que tenían que pagar el departamento en la renta y le faltaban las lucas. Y lo que hicieron fue compraron 2 camas inflables. Y esas 2 camas inflables las pusieron en el living del departamento y hicieron una pequeña web, una pequeña publicidad que era Airbed and Breakfast, o sea, cama de aire y desayuno por $50 o por 50 euros. Y toda esa gente que estaba buscando hoteles que ya no tenía dónde estar, empezó a arrendarles a ellos estas famosas Airbed y les daban desayuno. Y así surgió el negocio de Airbnb. Por la necesidad o por estas crisis de que ellos vieron que en la ciudad no habían camas, imagínense haber comprado colchones inflables y ponerlo en la renta. Bueno, este Airbnb fue hoy día un negocio que hoy día ya está, después de todo este tiempo, ya ha llegado a 220 países, está valorizado en más de 75.000 millones de dólares y es un negocio que, sin ser dueño de infraestructura, porque imagínate, Airbnb hoy día la empresa no es dueño de nada, pero lo que hace es juntar la oferta con la demanda y hoy día es un negocio hotelero más grande del mundo. Esa es la historia de Airbnb. También está la historia de Dropbox, que también un ejecutivo tenía que hacer un tremendo informe, ocupaba el computador toda la capacidad que tenía y estaban los famosos pendrive. Y tenía que andar con los pendrives para todos lados, se les perdían los pendrives, llegaba hasta tremendas presentaciones y perdió, me acuerdo, un pendrive y dijo, bueno, ¿cómo soluciono este problema? Y ahí creó Dropbox, que es Dropbox, el tema de la nube, donde uno puede, independiente de dónde está, sin nada, uno solamente se conecta a internet y, a través de Dropbox y puede tener toda la información de uno en estas casillas virtuales. También Dropbox hoy día es una multiempresa, está en todo el mundo global y también valorizada en miles y miles de millones de dólares. Pero no quiero dar estos ejemplos más millonarios o más exitosos. Quiero dar ejemplos más normales que cualquiera puede ejecutar, cualquiera puede hacer. Y uno de los ejemplos, bueno, esta es la fábrica de estuches que dice mi papá, que claramente también nació de una necesidad, o sea, nació de la necesidad de
así como no había cama, mi papá tampoco tenía estuche, pero eso es lo que uno quiere, uno tiene que inculcar. Entonces, en el minuto, en el día a día, en la parte laboral, en donde ustedes estén, donde trabajen, donde jueguen fútbol, donde jueguen pádel, donde que sea, siempre van a encontrar a alguien quejándose, siempre van a encontrar a alguien que no le gusta las pelotas, siempre van a encontrar a alguien que no le gusta la raqueta, o que no le gusta no sé, X cosa. Y ustedes cuando escuchen eso, es un posible negocio. Si ustedes buscan la solución, tienen el negocio. Y por eso cuando ustedes de repente escuchan que hay que buscar el dolor de la gente, el dolor de la gente se refiere a los nichos. Hay mucha gente que tiene un dolor específico con la limpieza, un dolor específico de a lo mejor de algo que requieran en su casa. Ese dolor es el que hay que tratar de solucionar. Y obviamente tratar de que ese dolor sea no solamente de una persona, que sea, uno tiene que extrapolarlo a que ese dolor sea un dolor de mucha gente. Y así el negocio es mucho, uno puede escalar más rápido porque no es un dolor particular, sino es un dolor general. También les voy a dar un ejemplo muy básico que también es clave. Esto lo subí también en mi Instagram, en uno de los primeros, creo que se viralizó también, que era mi hija menor, que quería viajar a Francia, me acuerdo en ese minuto, y necesitaba lucas. Y lo que hizo, me pidió una mesada. No me acuerdo cuánto eran, 100, 150 mil pesos, algo así. Y le dije, ¿sabes qué más? No importa, yo te voy a dar la mesada. Pero resulta que el día viernes, cuando le iba a dar la mesada, con lo que se encontró en su pieza, eran con 10 cajas de huevos de gallina feliz. Y me dijo, papá, ¿qué es esto? Ahí está tu mesada. Tú ves qué haces con ella. Son 10 cajas de huevos, cada caja tiene 6 unidades y por lo tanto estamos hablando de 60 bandejas. Esas bandejas me costaron 6 mil pesos, 7 mil pesos, los pude vender en 9 mil pesos y a domicilio. Entonces me dijo, bueno, ¿pero cómo? Exactamente. Vende los huevos y no vaya a tener una mesa de 150, sino vaya a ganar 2 mil pesos por bandeja, o sea, puede ganar 120 mil pesos semanales solamente vendiendo huevos. ¿Y cuál es lo principal de ello? 3 factores fundamentales, que también los invito para que dentro de su clan familiar vean cuáles son los típicos necesidades que ustedes pueden tener. Estos huevos tienen 3 argumentos o 3 claves de por qué es ese producto y no otro. Uno, se requiere todas las casas, todos los departamentos, toda la gente necesita comprar huevos. El consumo es masivo, pero lo más importante es que es un ingreso recurrente. Entonces, primero tienen que preocuparse que si van a emprender, que busquen algo que tenga un ingreso recurrente. El ingreso recurrente es el ingreso que se repite ya sea todas las semanas, todas las quincenas, todos los meses. Entonces, alguien que hoy día, si yo te llevo huevo a la casa, me vas a comprar una bandeja, pero la próxima semana me vas a volver a pedir una bandeja y la próxima semana me vas a volver a pedir. ¿Y qué voy a hacer? Hice una relación con ese cliente. Ese cliente me va a comprar toda la semana 1 o 2 bandejas y para mí es un ingreso recurrente, es una base. Primer concepto, ingreso recurrente. Segundo concepto. El segundo concepto es bola de nieve. A mí me gustan los negocios que sean una bola de nieve. Bola de nieve son negocios que van creciendo poco a poco. Entonces, si hoy día ella vendió 60 bandejas de huevo, es súper importante que el mes 2 venda 64, después 68, después 70, después 75. Entonces, es una bola de nieve que va creciendo. Los negocios importantes, los negocios que son escalables, son esos que pueden crecer en el tiempo y como es tan difícil conseguir un cliente, ese cliente no se puede perder. Tienes que aferrarte a ese cliente y con buen servicio y con buena calidad lo vas a mantener para siempre. Ese cliente es el que te va a dar la base. Entonces, ¿qué pasó? Y el tercer concepto, antes de decirle el resultado, el tercer concepto es que trates de manejar tu tiempo. Imagínate que ella lo que hizo fue decir que los huevos los va a entregar los lunes, los miércoles y los viernes a las 6:30 de la tarde, de 6:30 a 8. Llegaron todos los pedidos a través de Instagram y ella trabajaba solamente lunes, miércoles y viernes después de las 6:30. Para ustedes que estén trabajando pueden hacer este segundo trabajo y ganaba 120 mil pesos semanales, 480 mil pesos mensuales,
al segundo mes ya ganaba 550.000 pesos, después 600.000 pesos, porque estos tres conceptos se unieron. ¿Y qué pasó? Que al tercer mes le eliminé la mesada. Ya no era necesario darle una mesada, porque obviamente ella supo hacer su negocio, se motivó con pasión, le empezó a gustar y le empezó a tener gustito. Entonces hoy día, más que estar regalando plata, lo principal es enseñar a hacer negocio, no a regalar la plata. Eso es el inicio. Entonces, así como nosotros hablábamos de este famoso Airbnb o lo que corresponda, que estamos hablando de otros, hay muchos negocios en el día a día que ustedes pueden hacer y traten de buscar estos tres factores: ingresos recurrentes, bola de nieve y que manejen su tiempo. Respecto a esto, también es importante que me dicen, bueno, el otro día estuve en una charla presencial que había más de, no sé, como 250 personas y varios se juntaron y me dijeron, ¿sabes qué? Voy a renunciar. Te creo, Renzo, voy a renunciar. Y otro me dijo, renuncié. Y yo le digo, pero bueno, ¿cómo voy a renunciar? Pero viejo, si hay que emprender, compadre. Yo me agarraba la cabeza y decirle, pero weón, ¿cómo voy a renunciar? No voy a renunciar. Hoy día, lo que gente que está trabajando, es súper importante ese ingreso mensual. Ese ingreso mensual tú lo necesitas para trabajar. Lo necesitas para pagar el arriendo, para pagar los gastos comunes, para pagar los consumos básicos, para vivir tu vida. El emprendimiento es un emprendimiento que se puede demorar. Se puede demorar 6 meses, se puede demorar 9 meses, 1 año, hasta 2 años. Entonces, lo que uno tiene que hacer, uno tiene que emprender en horas adicionales al trabajo. Si tú trabajas hasta las 6 de la tarde, trata de emprender en algo a las 6 de la tarde hasta las 8, algo chiquitito que vaya creciendo de a poco. Y ese negocio que va creciendo de a poco, te va solicitando. Te va solicitando, oye, automáticamente te empieza a pedir horas, te empieza a pedir lucas, te empieza a pedir inversión. Y tú vas a saber en qué minuto tienes que renunciar. Entonces, la ley de Tarzán es que tú no puedes soltar una liana mientras no tengas la otra tomada. Si no, ya sabes lo que te va a pasar. Te vas a sacar la cresta. Entonces, sigue trabajando en forma paralela, emprende, y cuando tengas bien tomada la liana, sueltas la otra. ¿Y cuándo es que tengas tomada la liana? Es cuando ese emprendimiento te esté generando las lucas necesarias para que tú puedas dejar de trabajar, porque vas a seguir obteniendo lo mismo o más. Porque acuérdate, si vas a emprender, doble ingreso: el ingreso activo y el ingreso pasivo por otro lado. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien, bien. ¿Cuánto falta? Ya, buenísimo. Entonces, dado eso, vamos a hablar unos conceptos, como les dije al principio, de los tipos de ingresos. Entonces, dentro de esta etapa, con respecto a empleado, a emprendedor, empresario e inversionista, hay que tratar de lograr múltiples ingresos. Cuando uno habla de múltiples ingresos, se refiere a los famosos ingresos activos, por un lado, y por otro lado, los famosos ingresos pasivos. Ingresos pasivos son los ingresos que te siguen llegando, que tú fuiste capaz de hacer una empresa, la pudiste delegar, y son ingresos que te van a seguir llegando aunque tú no estés. Tú puedes estar efectivamente en Europa de vacaciones y en la cuenta corriente, ping, 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 va a empezar a sonar. ¿Por qué? Porque te va a seguir llegando ese ingreso. Porque fuiste capaz de generar una empresa, fuiste capaz de encontrar esa gente idónea para poder delegar, y para esas personas son las que están trabajando en tu empresa. Los empresarios generalmente no están metidos en el día a día. Los empresarios se llaman generalistas. Nosotros como empresarios no somos secos en todo, olvídate, nosotros sabemos un poco de todo. Nosotros, por eso que siempre digo yo que el ingreso, que el producto no es lo más importante. Es importante tener un producto y no es que estén buscando ustedes la idea del siglo, porque está la mayoría, el 99% están las ideas creadas. Lo que tienen que buscar es un negocio o un producto, pero ustedes tienen que es saber implementar la idea. Saber implementar, puede ser el mismo producto de otro, pero ustedes le dan un valor agregado y lo importante es la implementación. Es comprar bien. Hay muchos negocios que están en la compra, no en la venta. Es importante comprar bien, es muy importante
Marketing y ventas, para mí es fundamental que ustedes estén 100% enfocados en marketing y ventas. Tienen que saber de la ley laboral, tienen que saber de impuestos, tienen que saber de los números. Mucha gente que tiene empresas no tiene idea ni cuánto está ganando. Cree que las lucas que están pasando, que la ven en la cuenta corriente son de él, y no son nunca de él. La plata que está en tu cuenta corriente son del banco, son de tus proveedores, y por lo tanto no son tuyas. Entonces uno ve pasar muchas lucas y ahí uno te puede empezar a marear. Esas lucas no son tuyas, las tuyas son las que efectivamente ganaste. ¿Y cuándo vas a saber la que ganaste? El estado de resultados. Ese estado de resultados es el que te va a decir entre cuánto ganaste. Y el estado de resultados es ingreso menos gasto. Y lo que te quedó, esa es tu ganancia. Pero hay que tener la capacidad de poder entender esos números. El que no entiende esos números también está perdido. Yo les recomiendo que los días 15 de cada mes, hagan el estado de resultados del mes pasado, de tal manera que sepan exactamente cuánto ganaron. Ese es el estado de resultados. Y lo otro que es súper importante es el flujo de caja. Entender cuánta plata necesitan como flujo para poder operar el negocio. De repente hay negocios que quiebran, no porque no sean rentables, sino porque no tienen el flujo de caja. ¿Por qué? Porque hay clientes que te pueden pagar a 30, 60, 90 días el producto y tú necesitas seguir operando, pero tú tienes que pagar el arriendo y los sueldos mes a mes. Entonces tú necesitas un capital de trabajo para poder financiar el flujo de caja de aproximadamente 90 días y automáticamente significa flujo de caja. Pero si tú no tienes la plata, van a llegar las demandas de los proveedores, de la gente que contrataste, y puede ser muy rentable, pero esa utilidad te va a llegar a 90 días y por tanto tú necesitas un flujo de caja por 90 días. Bueno, entonces el producto, como lo dije, no es lo más importante es saber de todo un poco, lo más importante es saber implementar todo esto, y por eso todo esto te va a llevar a tratar de tener múltiples ingresos. Dentro de los ingresos activos, que es si tú trabajas, ganas, y si no trabajas, no ganas, hay 4. El primero, al que todos sabemos, es el salario. El salario es fundamental, todos llegan a fin de mes, andan en busca de la plata. ¿Para qué? Porque bueno, como todos, te llega la plata a fin de mes, con esa plata ya te llega y podéis pagar los consumos y pasas. Pero ese es el famoso salario, es el sueldo, y dentro de los principales ingresos activos pasa a ser el número 1. El número 2, ganancia capital. Víctor, Fabián, Gaby, ¿alguien sabe lo que es la ganancia capital? No. Ganancia capital. Fabián, Juan, Roberto, ¿alguien sabe lo que es? Ahí está llegando Víctor, Fabián. ¿Alguien sabe qué es la ganancia capital? No. Sí. Estamos hablando de lo importante que son los ingresos activos y los ingresos pasivos. Como vimos, el primer ingreso es el salario. Y trabajas, ganas. Pero hay un segundo ingreso dentro de los ingresos activos que se llama ganancia de capital. La ganancia de capital se produce por varios conceptos. Uno es cuando tú vendes algo y lo vendes con margen. Por ejemplo, compro este vaso en 100, lo vendo en 130, esos 30 se llaman ganancia de capital. Y la ganancia de capital se produce, por ejemplo, los importadores, cuando traen cosas de China, que también es un buen negocio, que también lo pueden hacer ustedes que nos están viendo. Ustedes pueden traer temas de China, lo compran en 100, lo van a vender en 130 y se van a ganar 30. Eso es ganancia de capital. En el tema inmobiliario, cuando escuchen la ganancia de capital, generalmente hay dos ingresos. Uno es la ganancia de capital, que es tú compras el departamento que te costó 2.000 UF, y pues si tú lo vendes en 2.400 UF después de X años, esas 400 UF se llaman ganancia de capital. Y lo otro es la ganancia de flujo efectivo, que el mismo departamento lo rentas y cuando ya esté pagado, ese arriendo que te llega todos los meses se llama ganancia de capital. Pero esa ganancia de capital yo no la recomiendo mucho porque son ingresos muy puntuales, a no ser que tú sean capaz de nuevamente hacer el mismo negocio. Generalmente uno toma un container y lo trae de China, lo vende y tienes que ser capaz de generar las lucas para poder
poner la segunda orden de compra para otro container y así automáticamente. Si logras eso, ahí recién se logra tener una empresa que esté funcionando. Pero muchos lo que hacen es una ganancia de capital puntual, compran, venden y las lucas se las gastaron en otra cosa y no fueron capaces de producir este engranaje que es tan importante en el minuto de tratar de ser empresario. Entonces, cuando ustedes escuchen ganancia de capital, es compra y venta, cuál es el margen, y generalmente es en la compra-venta de productos y también es en el tema inmobiliario. Después, dentro de la misma línea de los ingresos activos, está la asesoría. Yo en mi caso, las asesorías, yo hago asesoría y ustedes también se lo recomiendo, porque a medida que ustedes sepan de algo, el conocimiento adquirido de 5, 10 o 15 años, ustedes ya tienen un conocimiento, ese conocimiento adquirido, efectivamente pueden hacer asesoría. Obviamente, se lo recomiendo que lo hagan después del trabajo, porque es un ingreso adicional. Esa asesoría es tratar de monetizar el conocimiento adquirido dentro de su trabajo, que pueden ser X lucas adicionales, pero esas lucas adicionales, de todas maneras te recomiendo agarrarlas, aprovecharlas y ahorrarlas. Para mí el ahorro existe, es súper importante, pero no me quedo con el ahorro. Lo importante de ese ahorro es después saber invertirlo. Entonces, como vimos, 1, salario. 2, ganancia capital. 3, asesorías. ¿Te tengo loco con la... ¿O no? ¿Estáis bien? Listo. Y 4 también son los directorios. Lo mismo, directorio, hoy día yo también soy director de 3 empresas que no son mías, que es, dado el conocimiento que uno obtiene, uno hace una reunión quincenal con empresarios que requieren un director externo, alguien que sea una tercera voz, alguien que tenga un conocimiento de afuera, que le pueda servir solamente para conversar. Hoy día hay un grave problema que yo creo que tenemos en Chile. Hoy día en Chile tenemos un problema que es cuando tú tienes algún problema mental, pagas 60.000 pesos, puede ir a un psicólogo o un psiquiatra. Pero ¿qué pasa si yo soy solo, soy un emprendedor o un empresario que no tengo con quién conversar? Ese es el director externo. Alguien que a lo mejor tú le puedes pagar una cuota al mes, X, pero no es parte de tu negocio. A lo mejor tú no quieres entregar parte de la utilidad o parte de tus acciones y solamente lo que necesitas es un empresario o alguien de experiencia que no solamente te dé lucas, porque no le vas a dar lucas, pero sí te va a transmitir un conocimiento que es el que tú necesitas para poder avanzar en tu emprendimiento, a poder ser un empresario. Y de repente el emprendedor, que es muy trabajólico, que ocupa mucho tiempo, eso no te va a dar el éxito. El éxito te lo va a dar tratar de andar en un camino pavimentado. Y ese camino pavimentado te lo va a dar el conocimiento. Por eso que es súper importante que tengan mentorías, es súper importante que leas, es súper importante tener un lugar donde uno se junte con emprendedores. Por eso que en la reunión anterior le hablamos de lo importante que es el efecto tribu. Si tú eres emprendedor, eres empresario, es súper importante que salgas de tu área de confort. Tienes que juntarte con emprendedores, tienes que juntarte con empresarios. No puedes estar en tu área de confort, porque a lo mejor en tu área de confort, como yo te comenté que el 80% de Chile es empleado, de cada 10 hay 8 que son empleados. Y a lo mejor con la gente que tú te juntas son empleados. Y la gente, tienes que alejarte de la gente tóxica. Hay mucha gente tóxica que no te quiere ver crecer, que no te quiere que te vaya bien. Tú tienes que juntarte, sale del área de confort y júntate con, si vas a ser empresario, júntate con empresarios. Si quieres ser emprendedor, júntate con emprendedores. No, tú siempre vas a ser el quinto. ¿Y por qué vas a ser el quinto? También lo dijimos la vez pasada, porque si te juntas con 4 empresarios, vas a ser el quinto. Pero si te juntas con 4 borrachos, vas a ser el quinto. Y si te juntas con 4 deportistas, también vas a ser el quinto. Entonces, el futuro tuyo depende 100% de ti. Sale del área de confort y busca nuevas alternativas. Eso depende 100% de ti. Eso estamos hablando de los ingresos activos. ¿Cómo estamos, Mesa, con el horario? ¿Alcanzamos a ver los ingresos pasivos, no? 3 minutos. Ingresos pasivos. Bueno, si no, lo vamos a ver en el próximo capítulo. Acuérdense, son 14 capítulos. Pero los famosos ingresos pasivos, los principales 4. 1, renta. Como hablamos de la compra de un departamento, que también vamos a incorporar dentro de este programa con Marca TV, de los 14 van a haber 4 solamente de temas inmobiliarios, porque para nosotros es súper importante que ustedes logren tener ingresos pasivos y como saben, la principal industria del mundo son los bienes raíces. Nosotros vamos a incorporar una clase de 4 capítulos solamente del tema de bienes raíces.
Rentas, ustedes compran un departamento hoy día en blanco si tienen 25 años, a los 45 años va a estar pagado, como va a estar pagado van a tener rentas. Esas rentas son las principales ingresos pasivos. 2, dividendos. Tienen un emprendimiento, ese emprendimiento va a empezar a dejar lucas. Si ustedes saben delegar esa empresa, capacitando, automáticamente esa empresa le va a empezar a dejar dividendos. Esos dividendos pueden ser ingresos pasivos porque ustedes pueden estar de vacaciones en Europa y les va a seguir llegando ese ingreso. 2, ingresos pasivos. 3, ingresos financieros. Tienen lucas, las colocan en un depósito a plazo o un fondo mutuo, tienen interés asociado, ese es el tercer ingreso de los ingresos pasivos que se llama ingreso financiero. A mí no me gusta, es una mugre. ¿Por qué? Porque las rentabilidades son nada y lo que nosotros queremos como programa, como Marca TV, ustedes que nos están viendo, es que ustedes sean empresarios. Y obviamente las lucas que ustedes tengan ahorradas va a ser mucho más rentable siendo emprendedores, empresarios, que teniendo ingresos financieros. El ingreso financiero, dejémoselo a la gente que ya ganó mucha plata, que no quiere hacer más negocios y que necesita una renta pasiva tranquilito, acostado en su casa. Y el último son las regalías. ¿Qué son las regalías? Ustedes escribieron un libro, ustedes tocan alguna canción, si esa canción es conocida o si su libro se empieza a vender, son regalías. Por cada libro que se vende, obtienen una rentabilidad. Por cada canción que se escucha, el derecho al autor les paga. Y ese es el cuarto ingreso pasivo. Entonces, tenemos que tratar durante el transcurso de su vida tener múltiples ingresos. Y de los ingresos, como vimos, tenemos los ingresos activos y los ingresos pasivos. De los 4, de esos 6, lo que logren, idealmente no pueden tener un solo ingreso. Lo ideal es que tengan varios ingresos. Entonces, esto es fundamental. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo, así que para el próximo programa vamos a hablar del cuadrante del dinero, que es cómo pasar de empresario a inversionista. Vamos a hablar en detalle esto del cuadrante del dinero, cómo pasar a ser inversionista. Vamos a hablar de la deuda, vamos a hablar de los tipos de ingresos, los tipos de socios, cómo obtenerlo, cómo obtener financiamiento. Así que bueno, no se lo pierdan, nosotros seguimos muy contentos con esto. Creemos que al terminar estos 14 programas, ustedes van a poder emprender disminuyendo absolutamente el riesgo. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa, estamos felices por lo que estamos haciendo y más aún porque somos un programa por ahora, una televisión por ahora regional, pero vamos por mucho más.